Bienvenidos a esta sesión informativa de ACCA. Desafortunadamente la lluvia ha hecho que algunos de los que han confirmado no han podido venir. Sin embargo, vamos a grabar toda esta sesión. Algunos están por web streaming y vamos a grabarla también y va a estar disponible también para los que no vinieron, y también la vamos a compartir en el centro de conocimiento, en nuestra página web, ¿sí? Bueno, entonces bienvenidos de nuevo. Vamos a empezar la sesión. Tenemos entonces, como dice el nombre, va a ser una sesión informativa de ACCA. Entonces vamos a hablar básicamente Adrián Albarracín, que es miembro de ACCA en Colombia, Carl Madsen, también miembro de ACCA, y yo, Lucian Gaya, miembro de ACCA también, 3 miembros. Y tenemos por web streaming, que desafortunadamente no ha podido acompañarnos de manera presencial, a María Cotera, representante de ACCA para Colombia, que está conectada directamente desde Londres. Sí, está muy tarde allá, pero bueno, nos está acompañando. Igualmente, es importante tener en cuenta que cualquier pregunta o duda que tienen posteriormente a esta sesión, si no la podemos aclarar, no la pueden aclarar con nosotros, le pueden escribir directamente a María. Vamos a dejar los datos de contactos de ella en el último slide, para que le escriben tanto por correo como por Skype y aclarar cualquier duda, ¿sí? Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar básicamente? Vamos a ver cuál es la diferencia entre una certificación académica, una preparación académica y una profesional, como es ACCA, ¿sí? ¿Por qué esas calificaciones profesionales son valoradas por los empleadores? ¿Sí? Vamos a hablar de eso. ¿Qué es ACCA después? ¿Sí? ¿Cómo nos da acceso a ese tipo de estudios, ACCA, a la calificación? ¿Sí? ¿Cómo ACCA nos permite tener un éxito en la carrera profesional? ¿Sí? ¿Cómo es un pasaporte? ACCA es un pasaporte para trabajar en diferentes industrias, y como vamos a poder ver, en diferentes países de este mundo, ¿sí? En diferentes sectores también, ¿sí? Y vamos a ver por lo último qué significa estudiar ACCA en Colombia, ¿sí? Vamos a ver un poco los beneficios, ¿sí? Cómo se puede estudiar. Claramente Adriana nos va a explicar un poco más en detalle cuáles son los módulos y todo eso, y los beneficios que van a tener especialmente ustedes por este inicio, por decirlo así, de ACCA en Colombia. De por sí, algunos de los miembros ya llevamos algunos años acá, ¿sí? Bueno, por favor, después de cada una de las pequeñas sesiones podrían surgir preguntas, dudas. Pueden levantar la mano, podemos conversar. Por favor, también utilicemos el micrófono, ¿sí? Para que los compañeros que están en web streaming también nos pueden escuchar, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un título de una universidad y un título de ACCA, ser miembro de ACCA, ¿sí? ¿De pronto ustedes saben algo de esto? ¿Han escuchado algo? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver, ¿qué significa estudiar en una universidad? ¿Sí? ¿Qué significa estudiar con ACCA o ser miembro de ACCA? Entonces, normalmente en las universidades el programa de estudios es más basado en investigación, en estudiar casos, en estudiar básicamente normas, leyes, ¿sí? Mientras que en ACCA es más desarrollada, más a través de ejemplos, ejercicios prácticos, más aplicado esos conocimientos en el día a día, ¿sí? Entonces, eso es uno de los primeros focos, y vamos a ver que en ACCA es bastante práctico. Todos los exámenes son bastante prácticos. No se requiere se requiere conocimiento teórico, pero no va a ser enumerar una lista de conocimientos, sino va a ser más que todo ponerlo en práctica, ¿sí? Lo que conocemos es cómo lo aplicamos a un ejemplo dado, cómo lo aplicamos en el día a día, ¿sí? Bueno, otro tema importante es que después de que terminamos la universidad, y podemos decir que en Colombia pasa igual como en muchos otros países, termina la universidad, uno ya sale de pronto un año después contador, cuando ya adquiere su tarjeta profesional, ¿cierto?
y ya se le puede olvidar de las normas de contaduría, ¿cierto? Porque nadie le requiere que esté al día, si de por sí se requiere desde el punto de vista ético, se requiere que estés al día con las normas para poder firmar como un contador. No existe un requerimiento, es decir, de la misma universidad, ¿sí? O de las entidades oficiales para que los contadores demuestren su conocimiento y que están actualizados, ¿sí? Mientras que en ACCA, sí, debemos, pues en ACCA y en las demás juntas, para decirlo así, se necesitan conocimientos actualizados. Cada año se deben demostrar conocimientos, se deben demostrar que nos estamos poniendo al día, ¿sí? El 31 de diciembre yo también tuve que suministrar mi CPD, como se llama, ¿sí? Es Continuing Professional Development, en cual tuve que demostrar que durante el año he estado en congresos, en conferencias, que he hecho cursos, que me he preparado, ¿sí? Cuántas horas, allá me dicen cuántas horas y yo tuve que demostrar que estas horas las he cumplido. Si no, no me permiten ser miembro para el siguiente año. Si me dice, bueno, tienes un problema, tienes que ponerte al día, tienes que mostrarnos que estás probando cursos, ¿sí? Entonces, eso es un tema importante. Después tenemos el tema de la experiencia profesional, ¿sí? Yo sé que en Colombia se necesita un año de experiencia profesional, ¿cierto? Para sacar la tarjeta profesional, ¿cierto? Listo. Entonces, pues no lo tengo claro de qué manera se debe demostrar esta experiencia profesional, en qué nivel de experiencia profesional tenemos que estar, ¿sí? Mientras que ACCA, las demás calificaciones profesionales, se requiere una experiencia de acuerdo con lo que estás estudiando. Tienes que demostrar que has cumplido con varios puntos de desarrollo, ¿sí? durante esos 3 años, por lo menos en ACCA son 3 años, ¿sí? Y solo con esto puedes acceder a la membresía de este instituto, ¿sí? Entonces no se puede, por ejemplo, yo tuve que demostrar que he hecho estados financieros. Como quería ser auditor también en Reino Unido, tuve que demostrar que he auditado estados financieros y que he liderado una auditoría. También tuve que demostrar que he revisado una declaración de renta, ¿sí? El cálculo del impuesto, en fin, varios temas que me pidieron específicamente que les demuestro dentro de esto, ¿sí? Bueno. ¿Qué dicen los empleadores entonces? ¿Sí? ¿Por qué es tan importante por qué es tan importante ACCA y los demás también, claramente, para los empleadores? ¿Sí? 79%, ¿sí? de los empleadores dicen que la gente que está preparada con ACCA, sus empleados que son miembros de ACCA, tienen las capacidades y los conocimientos necesarios para desarrollar su trabajo, ¿sí? Los empleadores a nivel mundial valorizan mucho membresía de ACCA y por muchos de ellos es muy importante la membresía para poder acceder a nuevos niveles, ¿sí? Yo me acuerdo cuando yo inicié en Price Rumania, teníamos uno de mis jefes, fue a una entrevista con una compañía fuera de Price y la entrevista duró como 2 minutos, ¿sí? Le dijeron lo siguiente: ¿cómo vas con tus exámenes de ACCA? Me falta uno, estás empleada. Y ya, eso fue la entrevista. Se presentaron claramente y después dijo, listo, te empleamos, esperamos que lo vas a terminar en este año, ¿cierto? Sí, voy a ser miembro este año, listo, ya. Y si no le preguntaron qué conoces, de dónde vienes, no, eso fue todo, ¿sí? Y claramente con un salario muy bueno. Todos quedamos impresionados con eso y fue la historia que nos hizo a todos, digamos, en mi generación, empujar para estudiar ACCA y ser miembros muy pronto. Bueno, entonces, ¿qué también valorizan los empleados? Eso fue un ejemplo, pero básicamente conocimientos globales, ¿sí? ACCA tiene una experiencia global. Vamos a ver enseguida dónde tenemos las oficinas, dónde tenemos miembros a nivel del mundo. Conocimientos sin IFRS, ¿sí? Fuimos los primeros en
en tener exámenes con base en IFRS, ¿sí? No es solo conocimiento teórico, sino aplicado en el día a día, ¿sí? ACCA desarrolla sus exámenes con base en las necesidades de los empleadores, es decir, estamos muy cerca de los empleadores. De hecho, tenemos a nivel mundial unos acuerdos con ciertas compañías que los llamamos Gold y Platinum Approved Employer, ¿sí? Entonces es un nivel que le damos a un empleador, porque con este empleador sabemos que nuestros miembros se pueden desarrollar también muy bien, ¿sí? Es decir, por ejemplo, PricewaterhouseCoopers a nivel mundial es Platinum Approved Employer, entonces sabemos que los skills que adquiere la persona con Price sirven también para la calificación de ACCA y al revés, ¿sí? Bueno. Otro tema importante es que no es solo una preparación en contaduría. De hecho, todos me preguntan, bueno, tú seguramente todo lo que sabes de IFRS es de ACCA porque estudiaste mucho, ¿sí? Bueno, son tres exámenes de pronto, 2 exámenes específicos de IFRS, con base en IFRS, pero son 16 exámenes en total, 14 que deben ser presentados, ¿sí? Los últimos 4 vamos a ver que son 2 opcionales. Pero no es solo IFRS, ¿sí? Es decir, eso tienen que tenerlo claro. Claramente van a ver con Adriana un poco más en detalle esto, ¿sí? Por ejemplo, tenemos también auditoría y tenemos también impuestos, ¿sí? Para el examen de impuestos tuve que revisar la renta de una persona natural de Inglaterra que hizo una donación a sus familias y eso. Entonces tuve que demostrar que puedo ser capaz de calcular la renta a una persona o una compañía también en Inglaterra, ¿sí? Entonces estamos preparando también en impuestos, también estamos preparando en auditoría, ¿sí? También formamos para los últimos exámenes, uno puede escoger para irse por el examen avanzado de auditoría y puede ser auditor en Inglaterra también. Otro tema importante es que existen varios exámenes que son, por ejemplo, leyes y reglamentaciones a nivel internacional, ¿sí? Donde tienes que comparar, por ejemplo, el sistema de leyes occidental con el oriental, ¿sí? Ver en qué se basa uno, en qué se basa el otro, ¿sí? Después tenemos gerencia de negocios, manejo de negocios, ética, ¿sí? Es decir, está preparando como un profesional completo, no es solo un contador, ¿sí? No estamos solo enfocados en contabilidad y ya. Eso es, por eso vamos a ver, muchos de nuestros miembros no son solamente contadores, ¿sí? Podemos trabajar también en gerencia financiera, muchos son CFOs, muchos son CEOs de compañías, ¿sí? Entonces, eso es básicamente lo que prepara ACCA. También los exámenes son hechos de tal manera que te preparan para responder en el día a día de manera muy rápida a lo que se necesita. Es decir, muchas veces los exámenes, uno puede tener los conocimientos técnicos, pero los exámenes son hechos de tal manera que te ponen a pensar en situaciones extremas. Tienes que tomar decisiones rápidas, pensar y decir, bueno, yo creo que esa es la decisión correcta de por sí. Desde el punto de vista técnico, tú podrías ser que si te da un poco más de tiempo, tú podrías llegar a otra conclusión, pero no, tienes que tomar decisiones rápidas. También te prepara para el día a día, situaciones prácticas y responder a lo que se necesita en tu trabajo, ¿sí? Bueno, como les dije, muchas de las compañías evalúan mucho ACCA. Una de estas es PricewaterhouseCoopers. Tenemos nuestro programa que se llama Global Mobility a nivel internacional, que son trabajos para nosotros, para los empleados de Price a nivel internacional, solo disponibles para nosotros. Uno de los requisitos en este programa, en toda la mayoría de los trabajos, es ser miembro de ACCA, ¿sí? O equivalente, dice, pero el ACCA es importante. Bueno, entonces, como les dije, ¿en qué nos está preparando el ACCA? Básicamente en reportes financieros, contabilidad, en impuestos, en auditoría, va a preparar en
ética, gobierno corporativo, bueno, básicamente en todo eso. Gerencia financiera, gerencia también de, no sé, de costos. Vamos a ver la lista de exámenes, o vamos a ver que nos va a preparar para ser un profesional completo. Bueno, entonces dejo a mi compañero, a Carl, les va a explicar un poco más qué es ACCA. Aló. Bueno, buenas noches a todos. Primero, me presento. Mi nombre es Carl Madsen. Soy afiliado miembro de ACCA. Soy de Inglaterra. Y les voy a hablar un poco sobre qué es ACCA y el Global Network. Yo creo que para empezar, para mostrar qué es el Global Network, pues yo creo que los tres que tenemos acá es el mejor ejemplo. Tenemos un romano que empezó a estudiar ACCA en Rumania y luego se terminó acá en Colombia. Tenemos una colombiana que en Inglaterra también, pero lo terminaste allá, ¿cierto? Y tenemos un inglés que estudió en Inglaterra y está trabajando acá en Colombia. Entonces yo creo que con esto se demuestra un poco de que no es una calificación que es localizado. ¿Sí? Es global. Entonces, ¿qué es ACCA? Pues básicamente ACCA es el Association of Chartered Certified Accountants. Es una entidad sin ánimo de lucro y su misión, no sé cómo funciona esto, pero Juan, ¿cómo es? ¿Esto acá? Sí. Ah, bueno. No, creo que esto. ¿Cómo es? Tres miembros y no podemos funcionar. Bueno, pero yo las voy a seguir sin ¿Sí ya? Ah, bueno, listo. Entonces es una entidad. ¿Cuándo es esto así? Ah, ya. Bueno, listo. Ya lo tengo. Ya lo I mastered it. Listo, entonces bueno, como lo mencionaba, es una entidad sin ánimo de lucro y su misión básicamente es ser el número uno, digamos, Global Accountancy Body en el mundo. Y actualmente está alcanzando ese objetivo en términos de números de miembros, estudiantes y el reach o el cubrimiento alrededor del mundo. ¿Sí? Bueno, la misión de la ACCA es creo que es muy importante acá, dos frases. Primero es servir el interés público por proveer contadores no solo que con conocimientos suficientes, pero lo que tiene el nivel requerido ética. Supremamente importante la ética. Les doy un ejemplo, por ejemplo, cuando pasó hace más de 10 años el Enron, ellos tuvieron, cuando era el Big Five, ya es el Big Four, tenía Arthur Andersen, ellos eran los auditores. Y Enron estaba pagando, no me acuerdo las cifras, para algo absurdo, $150 millones anuales. Entonces, no había tanto ética para ellos parecer algo mal acá. ¿Por qué? Porque estaban recibiendo mucho dinero. Entonces, acá en la ICC está más como la ética y hacer lo que es correcto, no que es para ganar más dinero, ¿sí? Entonces, obviamente, pero si uno hace su trabajo bien, pues el dinero debe llegar por reputación, etcétera, etcétera. Entonces, para alcanzar esta misión, pues hay que diseñar un curso que asegura que todos los contadores que están capacitando con ICCA no solo saben NIF, sino saben impuestos, aseguramiento, gestión financiero, o sea, todo lo que estamos un contador. O sea, un contador no es solo una persona que mete cifras en el sistema. Un contador es la persona al lado de la alta gerencia que está ayudándolos a tomar decisiones para seguir y ser más rentable para los accionistas, ¿cierto? Bueno, un poco del desempeño o el performance de la ICCA durante los últimos 5 años, la membresía ha crecido en 30%, que ningún otra accountancy body ha crecido en esta misma manera. ¿Listo? Y lo bueno también, y eso es súper importante, la política de abrir la profesión a
no solo si usted es inglés o si usted fue a tal universidad, pero se abre puertas a muchas personas de backgrounds o de, no, de diferentes condiciones, se abre el... Sí, exacto. Entonces no es solo que su nacionalidad, su nivel de ingresos, la universidad. O sea, es inclusivo. ¿Sí? En cuenta que no es solo para contadores, es decir, no necesariamente uno tiene que ser contador para ser miembro de ACCA, ¿sí? Entonces, uno puede venir con cualquier estudios anteriores y puede ser miembro de ACCA, ¿sí? Exacto. Y para hablar un poco del Global Cubrimiento de ACCA, pues actualmente cuenta con 92 oficinas alrededor del mundo. Y hay 400 centers, centros de examinaciones, que básicamente es donde tú lo puedes llegar y tomar su examen. Que igual como Ariana va a hablar un poco más tarde, es como el dinámico o cuando se toman los exámenes. Acá tú lo tienes que tomarlo bajo ciertas condiciones, ¿sí? Y lo hacen los exámenes en el mismo día. Si lo tomas en Malasia, si lo toman en Hong Kong, si lo toman en Inglaterra, lo hacen el mismo día. Y acá, Bogotá, tú lo puedes tomar los exámenes acá en el British Council. Entonces, incluso en Bogotá es posible de hacer los exámenes. ¿Listo? Entonces, por eso ACCA ha tenido el cubrimiento muy grande, porque tiene una presencia en por lo menos las economías importantes en el mundo, donde se requiere una fuerte función de contaduría y finanzas, los profesionales. Adicionalmente, hay más de 7,000 approved employers, que básicamente son compañías que cumplen con ciertos requerimientos y lo tienen cierto nivel de miembros o estudiantes de ACCA trabajando con ellos. ¿Listo? También para mostrar con una gráfica, unos números, acá se puede ver dónde están los centros de ACCA, etc. Entonces, está por todo el globo. Actualmente, el ACCA cuenta con 178,000 miembros y hay 455,000 estudiantes que están en el proceso de tomar los exámenes. ¿Sí? Porque ya uno se toma los exámenes y luego se aplica para ser miembro. 90 oficinas alrededor del mundo. Y como podemos ver acá, que 57% de los miembros del ACCA están afuera de Inglaterra, donde está, digamos, la sede principal de ACCA es en Inglaterra. Pero la mayoría están afuera. Y 81% de los estudiantes están afuera de Inglaterra también. Entonces era una charla muy resumida, pues, para mostrar, digamos, el cubrimiento del ACCA. Listo. Bueno, buenas noches para todos ustedes. Mi nombre es Adriana. Les voy a hablar un poquito sobre la calificación como tal o el camino que hay que seguir para llegar a ser miembro. Básicamente, ser miembro del ACCA le garantiza a las compañías que van a tener profesionales integrales en toda el área de finanzas y de negocios. Y pues dentro de eso está inmersa la parte contable. Como bien lo mencionaban mis compañeros y por ahí lo decía Lucian, esto no es exclusivo de contadores, ¿sí? ¿Por qué no es exclusivo de contadores? Tal vez porque nosotros en Colombia, y eso lo dice un documento del World Bank, nosotros tenemos la contaduría como una profesión que hace teneduría de libros, pero no una profesión como tal que aporta valor integral, como el contador que está metido dentro de la alta gerencia, porque eso es a lo que nosotros estamos llamados, ¿sí? ¿Quiénes mejor sabemos y conocemos de un negocio, si está dando, dónde puede haber falencias en los procesos, qué estrategias a seguir, qué riesgos pueden haber, ¿sí? Entonces, la cualificación nos da las herramientas necesarias para que nosotros desarrollemos estas habilidades y las podemos poner en acción en nuestro campo de trabajo. Lo interesante, y bien lo decía Lucian, son casos de la vida real,
¿sí? Básicamente en los exámenes se prueban y se toman en cuenta ejemplos de compañías que han tenido situaciones exitosas o que han tenido situaciones catastróficas. Caso Enron, caso las compañías de carros en Detroit, cuando se está analizando el tema de business case, ¿sí? Diferentes casos éticos, caso Royal Bank of Scotland, tema que tuvieron con el comité ético. Entonces son muchísimas cosas de las cuales uno se viene a enterar y se le viene a ampliar la perspectiva de negocios y la perspectiva de la misma profesión. Yo era contadora acá en Colombia y pues realmente cuando empecé a estudiar el ACCA en Inglaterra, pues empecé a aprender muchas más cosas fascinantes de la profesión y me di cuenta que la labor del contador no era estar sentado haciendo libros y pasándole impuestos a la DIAN, ¿sí? Entonces dentro de todo lo que vemos a lo largo del camino para ser miembro, hay una parte que son los fundamentals, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, son los papers que nos dan como las bases, después vienen los papers del foundation, que son básicamente donde vamos a tener todos los conceptos básicos fundamentales, después vienen los módulos profesionales, de los cuales hay 3 que son obligatorios, y nos dan la opción de escoger 2 profesionales según la ruta que queramos escoger. Como bien lo decían mis compañeros, 3 años de experiencia profesional. Lo más interesante de esto, incluso lo revisaron hace poco junto con las compañías, grandes compañías, los Approved Employers que mencionaba Cal, que son básicamente empresas de Big Four, multinacionales, que pues son los que están trabajando de la mano con ACCA y que dijeron, bueno, realmente, ¿qué es lo que yo busco en un profesional? ¿Sí? Entonces uno tiene que cumplir con una serie de características, ¿sí? Llenando esta parte uno se puede demorar su buen tiempo, ¿cierto, Lucia? Bastante tiempito porque hay que demostrarlo, contarlo con casos, ¿sí? Y va a haber alguien de la compañía que va a ser el mentor y el que va a certificar esto, ¿sí? Entonces es algo pues que realmente demuestra que uno sí ha tenido el conocimiento. Dentro de los papeles básicos estamos hablando de contabilidad de negocios, contabilidad gerencial, contabilidad financiera, lo que son los 3 primeros de knowledge, después vienen los de habilidades, donde vamos a tener negocios y leyes corporativas. Esto es gerencia de desarrollo. Este módulo es bastante interesante. Acá se ven costos, se ven presupuestos, se ve target costing. Bueno, es bastante interesante. Impuestos, que se puede ver impuestos del Reino Unido o impuestos de Australia si uno quiere, o impuestos de Hong Kong. Son las 3 variables que creo que hay. Hay mucho más ahora, o sea, ya hay diferentes variables, o sea que si uno quiere, uno puede. El del Reino Unido es bastante interesante, mucho más sencillo que el de nosotros, de paso. Sí. Más estable también. Más estable, sí, la verdad, sí, mucho más sencillo de entender. No hay tanto F7, que es reportes financieros, en este básicamente es donde uno se vuelve un experto en el mundo de interpretar las NIF, ¿sí? Yo trabajo en el área de assurance como supervisora y básicamente también he atendido clientes de consultoría en NIF y yo me he dado cuenta que el problema de nosotros como colombianos es, primero, que no leemos, segundo, que no nos interesamos por entender lo que leemos y pues por ende no podemos aplicar lo que leemos, ¿sí? Entonces leen y leen y leen el estándar y dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo se hace esto? ¿Sí? La habilidad que uno desarrolla haciendo esta materia es que uno lee el estándar y tiene que aplicarlo en casos reales. O sea, aprende, por un lado lo obliga a uno a leer, ¿sí? Y por otro lado, le enseña a uno cómo aplicarlo en casos de la vida real. Y esa es la facilidad que yo en mi día a día lo veo en mi trabajo y es por esta habilidad que desarrollé cuando vi esta materia. El F8, básicamente auditoría y aseguramiento. Yo siempre he dicho, para los que trabajan en auditoría, ese paper debe ser el facilísimo. Es importante tener Claro, en o sea, que cuenta, se confían. ese es el paper que los auditores más fallan. Porque se el de confían. auditoría, porque nadie estudia, dice, no, pues ya lo trabaja el día a día, entonces
Es en serio, la mayoría fallan en eso de los auditos. Sí. Ujú. El F, aunque es fácil, es el día a día de ellos, es que no estudian. Bueno, porque de paso les digo, pasar el ACCA y ser parte de esos 178,000 miembros alrededor del mundo es un privilegio. Y lo digo porque cuesta. O sea, el que decida ser miembro es porque está dispuesto a sacrificar fines de semana, horas de baile, horas de amigos para estarse sentado estudiando. Yo cuando estaba en Inglaterra me llamaban mis amigos, Adriana, que si vamos a salir en verano. No, estoy estudiando, ¿sí? Y eran horas y horas y horas dedicadas a estudiar, pero vale la pena, porque hay exámenes en los cuales solamente pasa el 30% a nivel mundial. O sea, es algo que tiene un buen filtro. El que está ahí y puede ser miembro lo debe decir con orgullo, porque es algo que cuesta mucho esfuerzo. Bueno, el F9, básicamente, gerencia financiera. Para los que sufren con instrumentos financieros, ese es el paper que le ayuda a uno definitivamente, ¿sí? Ese es el paper. Los que pensábamos que eso era solo exclusivo de los de finanzas, no, ahí uno aprende muchísimo, muchísimo. Ya en la parte profesional, vemos los essentials, que hay 3 básicamente. Este es mi paper favorito, riesgo ético y gobierno. Yo creo que si esto lo aplicáramos todos los contadores, no tendríamos tanto problema ni tantas crisis como las que tenemos hoy a nivel mundial. Es muy, muy interesante, casos prácticos de la vida real. Yo creo que algún día deberían incluir, o de pronto algo raro, que aparezca el caso Interbolsa dentro de los análisis de los exámenes, va a decir la María, para que lo incluyan en ese caso. Bueno, reporte corporativo 2, para los amantes de NIF, esta es la segunda versión, bastante interesante, muy, muy bueno. Es el segundo módulo de NIF. Este también muy bonito, análisis de negocios, se ve temas de DOFA, temas de mucha parte gerencial. El P3 es muy gerencial, muy administrativo, bastante interesante, un paper muy bonito. Y de estos 4 se pueden escoger 2. Entonces, para los que les gustaron las finanzas, pues optan por este. A los que les gustó la parte de presupuestos, costos, lo que decía Lucian, este es el de ellos. Impuestos, los que sean amantes de los impuestos también van por allá. Y los de auditoría toman el P7. En mi caso yo tomé P5 y P7 fueron los míos. Entonces, básicamente en total son 14 papers. Y adicional tenemos nuestro módulo de ética. Es un módulo que se hace online, bastante divertido, un caso de la vida real también, lo ponen a uno como en un escenario en el cual, ¿qué haría usted? ¿Cuál sería su decisión? ¿Sí? Y después también le hacen una reflexión a uno. Algo muy importante de la ACCA es que nosotros como miembros estamos respaldados también éticamente. Si nosotros en el desarrollo de nuestra profesión llegamos a tener alguna situación que estemos como dudando o que estemos pensando que nuestra ética está en riesgo, nosotros podemos consultarle pues a los de la asociación para pues tener orientación de parte de ellos, ¿sí? Porque incurrir en una falta de ética pues nos puede costar la membresía y es algo que después de tanto esfuerzo pues uno no va a querer correr ese tipo de riesgos. Bueno, otro punto interesante acerca de la ACCA es que cuando nosotros finalizamos, o sea, primero, desde el momento en que nos inscribimos como estudiantes de la ACCA, también somos estudiantes de la Oxford Brookes University. ACCA tiene un convenio con esta universidad que queda en Oxford, allá en Inglaterra, y desde el primer momento uno queda registrado como ACCA y también como estudiante de la Oxford Brookes. Cuando termina uno exitosamente hasta el paper F9, que son los fundamentals, uno tiene la opción de enviar un proyecto de grado, que es un trabajo de investigación de 7.500 palabras, lo envía a la universidad y por el hecho de haber, porque ellos hicieron el equivalente, o sea, ellos dicen, los estudiantes de la ACCA que han hecho todo este recorrido hasta el F9, tienen el mismo pensum académico que los estudiantes que están ahí haciendo una carrera profesional en contabilidad aplicada. Entonces, lo único que uno tiene que
terminar, o sea, para poder recibir el título universitario, es enviar este proyecto de investigación, más un escrito de 2000 palabras en los cuales uno habla sobre qué habilidades y qué conocimientos ha adquirido haciendo este proyecto. Personalmente yo hice el proyecto, tengo mi título universitario también de la Oxford Brookes University, estuve en la ceremonia de graduación, entonces pues es algo que es un plus que ofrece el ACCA, ¿sí? Adicional que fue muy interesante hacer este trabajo de investigación, aprendí muchísimo y eso me ayudó mucho para después cuando hice mi maestría. Entonces, pues esa parte es también algo que es bastante atractivo. Bueno, y ahora los dejo aquí con Lucian nuevamente. Listo. Bueno, no sé si hasta ahora hay algunas dudas, preguntas o las dejamos para el final, ya las están anotando en papel y la vamos a conversar, ¿sí? Sí. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de qué nos ayuda ACCA a desarrollar una carrera exitosa en negocios y en finanzas, ¿sí? Bueno, me imagino que ustedes están interesados en ACCA, están interesados en estudiar, ¿cierto? Y llegar a ser miembros, ¿sí? Bueno, yo cuando terminé la universidad, sinceramente, yo ya no estaba interesado en estudiar. Yo dije, ya se acabó. Sí, gracias a Dios ya no tengo que estudiar más. La verdad no me gustaba mucho la forma en cual tenía que estudiar para la universidad, ¿sí? Como hablamos, la diferencia entre los dos. Entonces, de hecho, me habían aceptado una universidad en Inglaterra para estudiar algo. Yo dije, no, mejor entro a trabajar con Price y ya, mejor trabajar que estudiar. Sin embargo, cuando entré a trabajar con Price, me dijeron, acá requerimos ACCA, entonces nos pasas tus papeles, por favor, vas a tener exámenes en diciembre, te preparas, tales días tienes días para estudiar, en fin, ¿sí? Yo dije, no, otra vez empezando a estudiar, ¿no? Lo que no quería, ¿sí? Sin embargo, cuando me explicaron de ACCA, cuando vi el ejemplo de mi compañera, cuando vi dónde estaban nuestros compañeros miembros de ACCA, yo dije, bueno, yo también quiero, ¿sí? Cuando vi cómo estaban ascendiendo mis compañeros que ya pasaban exámenes, cuando escuchaba historias de compañeros a nivel del mundo que iban a otras oficinas siendo miembros de ACCA y hacían proyectos muy interesantes y todo, yo dije, bueno, yo quiero también eso, ¿sí? No me importa, es decir, tengo que estudiar, efectivamente, pero quiero lograr eso, ¿sí? Seguramente ustedes por eso están acá, ¿cierto? Entonces, o quieren llegar un poco más, subir un poco más en la posición que la tienen ahora en la compañía, cambiar de sector, llegar a ser CFO, CEO, socio en una firma también, claramente, o quieren tener sus propios negocios, ¿sí? No sé, quieren cambiar de industria, de sector, o pueden ser también frequent flyer, es decir, viajar bastante. A mí, sinceramente, me gusta mucho, entonces, eso fue una de las cosas es decir, que no la esperaba, pero sí se dio. Entonces, todo eso lo pueden lograr con ACCA, ¿sí? Bueno. Entonces, a nivel mundial tenemos los estudiantes, normalmente 40% son menos de 30 años, ¿sí? Tenemos miembros, una edad promedio de 42 años, pero lo más importante es que 1 de 5 trabaja como en la parte gerencial de las compañías, ¿sí? Y 1 de 10 trabaja en compañías de las más grandes compañías en el mundo, ¿sí? Forbes 500, 2000 o FTSE 100, ¿cierto? Entonces, esos son los miembros de ACCA y claramente estamos muy, muy orgullosos de eso, ¿sí? Yo me acuerdo que cuando yo entré a Price Rumania, empezamos claramente todos a, como dicen ustedes, chismosear la base de datos de Global Mobility. De por sí nuestros cargos eran muy, muy bajos, claramente nadie aceptaba esos cargos, pues claramente por el hecho de que no tienes la experiencia necesaria a ir a otro país, no tienes todavía el nivel de ACCA para ir, sí, aceptaban a veces sin ser miembros, pero casi o la mayoría de los exámenes listos. Sin embargo, yo logré venir a Colombia a través de esta base de datos, logré entrar acá al departamento de IFRS,
Estoy trabajando desde este entonces en este departamento, claramente también en auditoría. Fue un logro para mí personalmente y también un logro para la oficina, porque nadie de mi categoría había ido antes a otro país en Global Mobility, ¿sí? Entonces, lo que antes éramos todos un poco cerrados a esta oportunidad, porque todos decíamos, bueno, nadie te va a tomar, no vale la pena intentar, ¿por qué te vas a poner a...? De hecho, a mí también me lo decían. Cuando yo lo logré, durante el siguiente año, 50% de mi generación se fue a otros países. Tengo compañeros en Nueva York, en Ámsterdam, Zúrich, Londres y Miami, si no estoy mal, también. ¿Sí? De por sí no somos tan amigos, entonces ya perdimos la conexión, ¿sí? Pero me acuerdo cuando yo estaba en Rumania, se había ido, cuando yo me iba, se fue él también a Miami. Bueno, entonces ACCA nos prepara para eso, ¿sí? Nos ayuda a desarrollarnos en la carrera y además nos da oportunidades muy interesantes, ¿sí? De mi experiencia, yo empecé con ACCA porque me obligó la firma en este momento. Después vi cómo son los exámenes, muy prácticos. La verdad me gustó mucho estudiar para ACCA porque no es estudiar, sino hacer ejercicios. Eso es lo que más me gustó. Por ejemplo, para el F7, por el P2 creo que era, cada día hacía una consolidación o una combinación de negocios y tenía que hacerla en 1 hora, ¿sí? Eso era todos los días que hacía un mes antes del examen, ¿sí? Para desarrollar las destrezas necesarias para que en el examen puedo pasar. De hecho, la regla del examen, ¿saben cuál es? Si piensas, fallas, ¿sí? Es decir, en el examen no tienes tiempo para pensar y mirar, ¿será que dice la norma sobre eso? No, viste el ejercicio, tienes 15 minutos para leer los ejercicios y ya saber dónde empezar y dónde quieres llegar, ¿sí? Entonces, por eso tienes que hacer bastantes ejercicios y eso, la verdad, me gustó. Entonces, seguí mis estudios, ¿sí? Terminé, de hecho, los estudios en 2013. Sin embargo, después dije, pues ya soy afiliado a ACCA. Una vez terminas los estudios, te afilias a ACCA, pero no eres todavía miembro, ¿sí? Entonces dije, me falta el módulo de ética, me falta cumplir en la base de datos allá, contar que cumplí los 3 años de experiencia. No, pero ya pasé lo que era más importante, desarrollar las destrezas necesarias para mi trabajo. Entonces, la verdad, lo dejé parado el tema de la membresía, ¿sí? Sin embargo, conversando con Adriana, si no sé mal, me contaba, no, pero el módulo de ética es muy sencillo, ¿por qué no lo haces? Esos temas, me puse un domingo, los hice y efectivamente el 31 de diciembre de 2014 me dieron la membresía, ¿sí? Entonces, yo dije, bueno, ahora soy miembro y qué, bueno, no, pues una diploma en la pared y ya, ¿cierto? Entonces dije, bueno, claramente los conocimientos no me los quita nadie, ¿sí? Pero ¿qué pasa que soy miembro, ¿sí? Más allá de eso. Entonces, el año pasado, creo que fue en mayo, María llegó a Colombia, conversó con el Instituto Nacional de Contadores Públicos y dijeron que están interesados en tener un miembro de ACCA en la cumbre que hicieron en Cartagena en agosto. Entonces, que estarían interesados en tener un miembro, claramente conversando sobre un tema de las tendencias mundiales que pueden afectar las normas de auditoría. Entonces, yo trabajo en auditoría, pero yo no sé cuáles son las tendencias. Yo puedo saber en Colombia más o menos, pero claramente no tengo una experiencia tan internacional, ¿sí? Entonces, María, ¿qué hizo? Me puso en contacto con un expresidente de ACCA, miembro de la IFAC, que trabaja en las normas de auditoría en el día a día. Es decir, él hace las normas de auditoría junto con los demás miembros de la IFAC. Entonces dije, bueno, impresionante. Es decir, me llamó un día, me dijo, tuvimos una conferencia de media hora, me envió todos los documentos, me explicó todo lo que están haciendo en la IFAC. Si saben, la IASB con AA que hacen las normas de auditoría. Quedé claramente impresionado y conversamos bastante sobre todos los temas. Después claramente me comuniqué con otros compañeros de otros países, vi cómo se está desarrollando el tema, ¿sí? Después, en diciembre, el Instituto Nacional de Contadores Públicos dijeron, bueno, ¿por qué no una conferencia sobre regulación?
Sí, bueno, pero me toca leer entonces las leyes de cómo van en el mundo en términos de regulación, de la contaduría y todo. Me llamó María, me dijo, tengo acá al gerente de regulaciones de ACCA. Está en contacto con la Unión Europea, está en contacto con esto, con esto. Él te puede explicar si quieres un poco, ponerte en panorama y tú después encuentras los materiales. Efectivamente, sacamos todo lo que se necesitó para la conferencia en una charla con él y claramente después mucho estudio y mucha búsqueda de información. Pero ser miembro de ACCA es ser parte de una familia y de un apoyo, ¿sí? bastante bueno y conocimiento a nivel internacional, ¿sí? Bueno, entonces, el pasaporte ACCA, que les permite entonces estar en otras industrias, en otras compañías, otras posiciones, otros cargos, estar en diferentes países, ¿sí? A nivel mundial, ir de un país al otro, ¿sí? Ver dónde le gusta, dónde quiere estar. Claramente lograr mucho más en su carrera profesional, así sea donde la quieren lograr. Como conversamos anteriormente, sobre el hecho de que no se necesita ser contador para ser miembro de ACCA, efectivamente, es decir, tenemos, me acuerdo el socio líder de nosotros de Price en Rumania era ingeniero aeronáutico y era socio líder en Price, es decir, trataba de auditoría y esas cosas. ¿Por qué? Porque fue miembro de ACCA, es decir, logró ser de los primeros miembros de ACCA y ya claramente conocía el tema de los débitos y de los créditos, ¿sí? Pero esa no fue su formación. Yo tenía dos compañeros, de hecho uno estudiaba informática y el otro estudió geografía y también llegaron a ser miembros de ACCA. Y cuando empezaron la firma, de hecho la firma no requiere que sean contadores, sino que requieren ciertos perfiles. Fue muy interesante porque todos nos decían, ustedes los cuales tienen formación de contador, están bien al inicio, nos gustan mucho, pero ya después de cierto nivel, ustedes deben quitarse un poco el tema la formación de contador de su chip, para decirlo así, porque ustedes siempre ven solo cifras y débitos y créditos, mientras que otros que vienen con otra formación, otra base, siendo también miembros de ACCA, ven de otra manera, de otra perspectiva el negocio, lo cual es muy bueno para la firma, ¿sí? Bueno, entonces, tenemos los 178,000 miembros a nivel mundial, 455,000 estudiantes, 181 países. Estamos trabajando en varios sectores, ¿sí? Básicamente en corporaciones, la mayoría, tenemos en el sector público y tenemos también en la práctica de contaduría, como por ejemplo en las firmas, una parte importante, ¿sí? Entonces, básicamente esto es ACCA y el pasaporte ACCA, ¿sí? Adriana, si quieres. Bueno, ya vamos a hablar un poquito sobre el tema de cómo se va haciendo todo este camino, todo este proceso. Para los que ya son contadores, igual tienen una buena noticia, y es que la ACCA le otorga unas exenciones en ciertos papers. Básicamente, la idea es reconocer pues, los estudios que uno ya ha adquirido previamente a través de un título profesional, ¿sí? Básicamente, en mi caso, y esto lo que les decía Carl, no es necesario ser graduado de la Universidad Javeriana para poder ser miembro de la ACCA, ¿sí? Yo soy egresada de la Universidad Antonio Nariño y logré hacerlo, ¿sí? Entonces, esto es para todos, no es necesario ir o tener cierto estrato, cierto estatus, no, lo que hay que hacer es tener muchas ganas, estudiar y pasar los exámenes y mucho compromiso con el tema. Básicamente, ¿qué nos reconoce el ACCA? Nos reconoce en la gran mayoría los 4 primeros papers que tienen en cuenta que pues aquellas instituciones que son instituciones públicas que sean reconocidas por el Ministerio de Educación, esas obtienen los 4 primeros papers, los essentials, y para las universidades privadas se debe probar
que el programa de la universidad está acreditado por el Ministerio de Educación y que está listado en la base de datos del UCANARIC. El UCANARIC es una institución que se encarga de tener como todos los equivalentes a nivel mundial en cuanto a profesiones, ¿sí? ¿Qué hay que hacer para saber si se tiene alguna excepción? Básicamente hay que enviar los títulos universitarios y la traducción oficial de estos y enviarlo a la ACCA. En el caso de Colombia, María Cotera, de la que le han estado hablando mis compañeros, ella es de nacionalidad española, ¿sí? Ella pues ha logrado llegar al acuerdo en el cual los estudiantes que deseen ser miembros empezar como su parte de estudiantes con el ACCA no necesitan enviar estas traducciones, ¿sí? Entonces, el ACCA se encarga de todo el proceso, envía un email al estudiante, o sea, si hay que enviar el título, obviamente el título universitario, y después les llega un email en el cual le confirman cuántas excepciones les han dado y cuáles son las instrucciones siguientes para seguir con el proceso. Así como hay, y esto es algo muy bueno para los que están acá en Colombia porque a mí sí me tocó pagar. Entonces, básicamente es que así como hay una excepción en la presentación de esos primeros exámenes, también para Colombia nos han dado la exención de pagar por cada exención, ¿sí? Independientemente si uno presenta o no presenta el examen, la excepción hay que pagarla, ¿sí? Normalmente son 71 libras para los papers del 1 al 3 y 90 para los papers de skills. Entonces, en este caso, la exención que le han dado a Colombia, ¿sí? Ha sido darnos esas 4 exenciones gratis para los estudiantes, pues que tengan este tipo de exenciones. Algo muy interesante, y ustedes dirán, bueno, el ACCA, ¿por qué está haciendo esto en Colombia? ¿Sí? El objetivo del ACCA, como ustedes se dan cuenta, es el professional body, que es el único que es global, que tiene presencia a nivel en todo el mundo, ¿sí? Entonces, la idea y uno de los objetivos del ACCA es promover el desarrollo de la profesión en Colombia. María Cotera llegó acá básicamente porque cuando yo estaba haciendo mi maestría, me di cuenta que pues acá en Colombia estaban con todo el tema de IFRS y que básicamente se necesitaba un apoyo por parte de la ACCA y yo como miembro venía para aquí, para Colombia, y no estaba la ACCA acá. Los contacté y es parte de ese apoyo saber que ellos vinieron hasta acá, que están acá haciendo alianzas y básicamente con el objetivo de desarrollar la profesión en Colombia, ¿sí? Y es por eso que dan toda esta serie de ayudas, porque ellos tienen en cuenta pues el tema nuestro de la devaluación, el tema nuestro de que pues no es lo mismo acá que de pronto las personas que ganan en el Reino Unido. Entonces es algo muy interesante porque uno se da cuenta que realmente la organización se interesa por la profesión y por sus miembros, ¿no? Entonces acá nos están apoyando a todos con este tema. Para la presentación de los exámenes, esto es algo nuevo, a partir del 2016 se hacen 4 sesiones al año, anteriormente eran solo 2, básicamente son en marzo, junio, septiembre y diciembre, ¿sí? Para la información sobre los exámenes, acá igual les queda el link en la presentación, y como les decía, Carl, se presentan acá en Colombia en el Consejo, en el British Council, el Consejo Británico. Los costos, básicamente, dependiendo de la fecha, digamos, si ustedes estuvieran en la excepción, pues tendrían que ya empezar a pagar los costos del F4 al F9. Básicamente, ¿en qué diferencia el precio? Este early es cuando uno se inscribe antes de la fecha normal, entonces sale 6 libras más barato. Esto para la fecha normal que ponen, y pues ya los que quieran inscribirse a última hora, pues sí les sale un poquitico más costoso. Ya los professionals son un poquito más caros y básicamente van a tener un cambio a partir del segundo semestre del 2016. Para registrarse, ¿cuáles son los costos?
Básicamente hay un costo inicial de registro de 79 libras y mientras uno está como estudiante tiene una suscripción anual de 83 libras. La suscripción del mes del año 2016 se paga en mayo, básicamente. Ese es anual, ¿sí? Eso es anual, ¿sí? Bueno, ya igual Carl, creo que después él les va a contar hay otras cositas sobre eso, ¿cierto? Sí, bueno. Adicional a eso, ¿qué más hay? El ACCA también tiene guías interactivas para uno hacer autoestudio, ¿sí? En la cual van a encontrar ejemplos, casos prácticos, la técnica a requerir para cada paper. Algo que es muy interesante y lo decía Lucian, un examen de 3 horas, uno además de tenerse todo el conocimiento de una cosa que es como así de gorda en la cabeza, tiene que desarrollar la habilidad de saber manejar y administrar el tiempo en un examen. Saber manejar la presión, saber tomar una decisión rápida, porque no hay mucho tiempo para uno pensar, uno tiene que tener sus herramientas en la cabecita y utilizarlas rapidito, ¿sí? Entonces, todo este tipo, y cada examen tiene como una técnica diferente para poderlo presentar, para poder ser más efectivo en el uso del tiempo. Entonces, eso lo van a tener ahí dentro de esas guías. Hay recursos disponibles, que muchos de ellos vienen por parte de los ¿cómo se puede decir? De las personas que publican, que son los oficiales del ACCA, hay varios. Hay tips para el éxito, extracto de algunos recursos disponibles, herramientas interactivas y pueden ser utilizadas bien sea para bajarlas o para imprimirlas. Entonces algo que es bastante interesante y algo pues que ayuda mucho a facilitar el conocimiento. Bueno. ¿Preguntas, inquietudes que tengan al respecto hasta aquí? A ver. ¿Cómo era? Básicamente. ¿Cuál es el valor total de los exámenes? Ok. No. Depende. Sí, depende si pasas de la primera vez. O sea, uno Sí. tiene que irse, pero con toda para pasarle. Todos los pasen la primera. Sí. Bueno, básicamente si contáramos con 4 exenciones, entonces se diría, y si uno se inscribe temprano, entonces sería del 5 al 9, 45 o 450 libras para llegar al fundamental. Y de aquí son 4, Sí, son- 850, 860 libras. sí. ¿Sí? Que básicamente están 5.000. No sé cuánto es la libra, no sé. O sea, más o menos cuánto da, como No sé, pues podemos calcular. 810. Pero igual esa pregunta ya pronto Carl les va a comentar también un poquito sobre eso, pero eso así. No, ¿Cuántos grosso son modo. más las inscripción, más lo anual? Sí. Yo creo que igual vale la pena. No importa cuánto es. Ahora igual, si ustedes averiguan, perdón Carl, te interrumpo, si ustedes averiguan cuánto cuesta una especialización en una universidad prestigiosa de este país, créanme, Sí. créanme, y eso no les da la oportunidad de trabajar en cualquier país y en cualquier lugar del mundo, créanme que esto les sale más económico que una de esas especializaciones. Yo ya he hecho la cuenta, Sí. sale más económico. Y también tienen que tener en cuenta que, es decir, hay un poco más de flexibilidad, es decir, no necesariamente ustedes pueden estudiar con profesor, lo cual les va a comentar Carl sobre una muy buena oportunidad, pero también pueden estudiar, es decir, no necesariamente todas las clases con profesor, o pueden estudiar en su tiempo libre, los libros, es un poco más dinámico y no sé, a mí me parece mucho mejor que una maestría o Sí. especialización. Sí. Sí, y algo como experiencia personal, que de pronto, pues bueno, en el caso de Carl y Lucian, ellos, pues el inglés para ellos no era tan complejo. Pero en mi caso, cuando llegué a Inglaterra, yo no sabía nada de inglés. ¿Sí? Hice un año y medio de inglés y andaba así. Cuando empecé a estudiar el ACCA, eso fue lo que realmente me ayudó a tener un nivel óptimo del inglés, ¿sí? Porque no nos digamos mentiras, cuando uno ya llega a ciertos años, el cerebro no asimila los idiomas de la misma manera. En mi caso personal,
aprender algo que a mí me gusta y me apasiona, como es mi profesión, pues me ayudó. A mí me hablaban allá de Financial Statements y yo era feliz. Yo, ay, sí le entiendo a este señor, y todo el día hablaba y hablaba y le entendía perfectamente, ¿sí? Entonces eso también lo motiva a uno mucho, y más hoy en día que ya básicamente ser contador bilingüe ya es algo, mejor dicho, casi un must que un plus. Exacto. Entonces sí, Exacto. es algo bastante importante si uno quiere lograr desarrollar ese bilingüismo a nivel profesional. Esto se lo da a uno completamente. Exacto. ¿Otra duda? Sí. Viendo los papers serían algo así como unos, resumiendo las exenciones o exenciones que están mencionando, tenemos que 8 o 9, 10. Son 10. 10. y esos 10 en cuánto tiempo, digamos, Digamos, en regular el certificado te tomaría. Todo depende de ti. Depende de cada persona. ¿Cuánto tiempo ¿Sí? tienes? Dependiendo de su Exacto. tiempo disponible. Uno puede decir, si se presentan ahorita, tienen la gran oportunidad de hacer 4 presentaciones en el año, teniendo en cuenta que Sí. están trabajando, yo pensaría, como mínimo pueden presentar uno cada 2 meses, como Sí, mínimo. exacto. Yo por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo estudiaba que eran 2 sesiones al año y podías presentar 4 exámenes por sesión. Solo una vez presenté 3, de resto presenté 2. Más de 2 era muy difícil pasar. lo que estabas trabajando, Sí, claro. y también trabajando y Yo en mi caso Sí. yo estaba trabajando medio tiempo, yo presenté a 3 por semestre, entonces, o sea, depende de... sí. En una ida ibas y presentabas. Ah, En una sí. ida iba a Qué presentar pena 3 intentemos de utilizar. 3 horas. Sí. 3 horas demora cada examen. Pero pasan muy rápido. La adrenalina, no se preocupen que cuando... Sí, sí, sí. O sea, Sí. Exacto, sí. Listo. ¿cómo están? Para aclararlo, entonces, ¿es posible sacarlo en un año? Digamos, sacando 3 exámenes. Pues Yo digo que yo no. pensaría que Es difícil. a menos de que No. estés tiempo completo y no estés trabajando, Sí. lo podrías hacer, pero Sí, pero- trabajando en realidad hay que ser realistas, ¿sí? Sí, Y otra cosa que yo les digo, una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo. exacto. Yo llegué a saber que se acababan los borradores cuando estudié ICCA, literal. Porque en el colegio y en la universidad siempre quedaban ahí enteritos. Cuando acabé mi primer borrador, yo miraba y decía, ¿y si se acaban? ¿Sí? De tantos ejercicios que hice. Entonces, realmente Sí. es cambiar también culturalmente, es mucho compromiso. Nosotros, como les decía, no, desafortunadamente nuestro sistema educativo no nos enseñó a leer, y allá sí nos toca coger el hábito de leer, el hábito del autoestudio. Eso es algo que es vital, el compromiso de uno. El examen es manual, no es Es manual. es electrónico. Los primeros Los 3 primeros que 3. ustedes de pronto van a tener excepción son electrónicos. Sí, son por computador. Pero de resto, del F4 en adelante, son escribir. Son y son escribir. 3 horas escribiendo y haciendo ejercicios. Sí, sí. Ella vivía allá. Es que yo vivía allá. Sí. Pero digamos nosotros, buenas noches. Sí. Nosotros estamos acá y yo por algunas opciones no voy a viajar No, fuera. acá No, se acá, puede se presenta presentar acá, British en el Council. British Council. Claro. Yo los ok. presenté acá, es decir, yo presenté 3 de los exámenes en Rumania, uno tuve excepción, 3 los presenté allá y el resto 10 exámenes en Colombia. Acá. Sí, se en British pueden acá. Council, sí. Entonces tú básicamente le dices, le escribes un correo a tal persona, al contacto de ICCA, quiero presentar tal examen. Ellos te inscriben, te dicen, listo, quedaste inscrito. Y cuando ya saben exactamente la fecha, te dicen, mira, tal día, tal hora tienes que estar allá y te va a entregar de una vez los papeles. Las personas, es decir, es también muy controlado, ¿sí? Es decir, las personas de British Council te entregan los papeles del examen y todo. Y, sí, 3 horas y a las 3 horas te quitan el papel, te dicen, no, lo siento. Sí, yo ni me dejaron terminar mi frase, en serio. Es decir, Sí. tenía una frase por terminar y me dice, no, lo siento, ya, me quitó el papel. Sí. Y Por es lo- muy bien controlado. Muy estricto, sí. distrito, Por lo menos nosotros tenemos una compañera que hoy no nos está acompañando porque ella está con un cliente en Barranca. Sí. Tenemos una compañera que ella está haciendo los profesionales y ella los está presentando acá en Colombia. Entonces, sí, acá se pueden presentar. Sí. O sea que quien califique es un profesor. En No, Inglaterra. el sistema No es bastante pero es en interesante. Inglaterra, ¿no? Es en Inglaterra. Llega, es más, los papers, los exámenes llegan custodiados. Eso tiene una cadena de custodia.
eso los escanean y se los envían a unas personas que se encargan de marcarlo. Obviamente ellos ya tienen un training especializado, incluso muchos de ellos después le dan a uno clases. Yo tuve clase con uno que era uno de los que calificaba. Y ellos tienen su parámetro para marcar y calificar, ¿sí? Cada paper tiene un estilo, ¿sí? Hay unos en los que uno tiene que, si hace la pregunta, bullet point por cada punto para que vaya ganando marcas. En el caso de los que son de cálculos, no son estrictos en decir le tiene que cuadrar el balance porque muchas veces no cuadra. Nunca. Nunca cuadra. El flujo ¿sí? nunca les va a cuadrar. Pero viene es el análisis de eso es cada fijo. transacción, ¿sí? O sea, porque en el momento en que lo ponen a uno a armar un balance o hacer unos ajustes en un balance, eso es cada transacción que va saliendo y uno la tiene que analizar y tiene que hacer el ejercicio. Entonces, si hizo bien el análisis, listo, tiene punto a pesar de que de pronto el cálculo no vaya y le cuadre, Exacto. pero miran mucho la parte analítica, que es lo más interesante, ¿sí? La parte analítica. Hay otros en los cuales uno tiene que poner números y a la vez palabras y analizar, ya Sí. son los profesionales. Ah, ¿Qué tanto cuenta la experiencia? en experiencia profesional, En los papers o en los temas que se supone que están ahí. yo venía con muy poca experiencia, es decir, el P2 nunca había hecho una consolidación antes, una combinación de negocios, flujos de efectivo los aprendí más que todo en el F7 y es decir, sí, algunas cosas sabía y eso, pero yo empecé desde muy abajo, con poca experiencia en la firma, empecé a estudiar ACCA, entonces, no sé, manejo de negocios y esas cosas, pues no se necesita tanta experiencia. Sí. Sí, yo pienso- Sí, siga. En auditoría la que tuve experiencia, la verdad. Es decir, en eso sí puedo decir que me sirvió mucho el trabajo del día a día y fui a los exámenes preparado, pero no tanto como en los demás exámenes, porque ya ahí las preguntas eran muy similares a mi trabajo del día a día, entonces sí me fue bien. Creo que allá tuvimos una pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pues nada, está haciendo uno el primer paper, bueno, el primer ejercicio, el primer examen. ¿Puede uno parar o tiene que ser continuo esto? Hay 10 años 10 para años, terminar. 10 años para Sí, terminarlo. te puedes Sí. tomar 10 años en Sí. terminar toda tu professional qualification. Y adicionalmente dicen que ahora son 4, ¿cierto? Comienza ahorita en marzo 1, ¿sí? Sí. Es decir, si yo no comienzo en marzo, sino en... Lo puede hacer Junio. perfectamente, o sea, no hay como, o sea, lo interesante es que la Sí. flexibilidad basta en eso, ¿sí? Sí. Lo digo Uno por- decide qué paper toma, Lo digo porque ya marzo pues está Sí, ya, claro, claro. sí. ya está aquí ya, cerquita Sí. y pues nada. eso No, lo- digamos uno puede, o sea, anteriormente, digamos, como eran solamente 2 al año, pues sí, Sí. uno sí o sí le tocaba estudiar, pues para no dejar pasar tanto el tiempo, ¿sí? Cuando ya son cuatro fechas en el año, Sí. pues uno puede decir, bueno, en marzo estamos hasta aquí de trabajo, Sí. temas de cierres fiscales y todo el tema, entonces me programo para los otros 3, ¿sí? O sea, eso depende. Y lo mismo hasta los fundamentals permiten que uno pueda tomar diferentes, o sea, no hay un orden estricto ni un prerequisito de otro. Entonces eso también es bueno, porque pues uno puede decir, bueno, en el caso ahorita, si me hago F7, estamos en tema NIF, oiga, esto es lo que yo necesito, arranco con este. Y además porque lo tengo como fresco en mi cabeza, ¿sí? De pronto si estoy en auditoría digo, no, venga, esta vaina es lo mío, yo es cuestión de ponerme a estudiar, estudio auditoría, presento auditoría, ¿sí? Entonces también da esa flexibilidad. Bueno, y hay un punto, digamos, en el caso mío débil, que diríamos es en el dominio del inglés, ¿sí? Que es de carácter obligatorio, ¿cierto? ¿Existe como un demo, no sé, algo como para uno decantar más, un poquito más esto, para saber de fondo de qué se está metiendo uno, ¿sí? Pues- Porque la debilidad nuestra o mía es esa, ¿sí? Digamos que no es el día a día de uno. Yo manejo estados financieros, etcétera, hago auditorías y todo lo demás. Para mí en Colombia, pues fácil, ¿sí? Pero ya cuando rompo el paradigma, pues obviamente que ahí está el quid del asunto, ¿sí? Sí, Y es muy interesante y muy importante hacer la inversión, porque eso es una inversión. Y obviamente el 2649 y 2650 ya murieron, ¿sí? Entonces, pues nada, eso hace que pues nosotros, digamos, rompamos eso y nos volvamos a nivel internacional y es hora de hacerlo, ¿sí? Entonces vuelvo e insisto en la pregunta, ¿no? ¿Dónde está como para uno
poder uno como asimilarlo, ¿no? Sí, a ver, ahorita Carles va a hablar del tema precisamente porque eso es algo que nosotros lo detectamos y lo identificamos, puede ser como, puede ser la barrera, pero a la vez no, Sí. ¿sí? Porque yo pienso que más que la barrera es la motivación, ¿sí? Sí. A que bueno, si yo voy a ser bilingüe, entonces también me va a dar oportunidad también de buscar mejores perspectivas laborales en Colombia, a que no voy a esperar a que salga la norma traducida para yo entenderla, que puedo buscar un documento en internet y lo puedo leer, lo puedo asimilar y puedo dar, o sea, puedo generar muchas más habilidades como profesional, ¿sí? Carles va a comentar algo adicional en el web de la ACCA. Hay diferentes, los past exams, entonces ustedes van a ver ejemplos, ¿sí? Ejemplos de preguntas, ejemplos de cómo sería, y están las preguntas con sus respuestas. Entonces también les puede ayudar mucho, como para que se hagan una idea de cómo es más o menos el tema. Listo. Sí. Bueno, yo tengo varias preguntas Bueno. concretas. Tengo una que es los exámenes que son como for free, ¿sí? Son, ¿se ¿Cuál? pueden Exemption. repetir? ¿Sí? Sí. ¿Se pueden repetir? Repetir. Pues la verdad es decir, no tomar la exención y presentarlos, ¿es lo que quieres decir? Ah, ok. Pero, o sea, ¿cómo me la darían a mí? Te la dan con el título universitario, tú Sí. le envías el diploma, se lo envías Sí. a María Cotera, que les vamos a dejar los datos, y ya ella se encarga de ya validar que la institución sí esté registrada y verificar pues cuántas exenciones te pueden dar. Ah, ok. Listo. Solo con el título. ¿Y si hay Con el título. diplomados, especializaciones? La van a También tener lo en envías, cuenta. lo tienen lo en mínimo cuenta. es título. Título, lo mínimo el título Sí. universitario. Se puede pagar proporcional, ¿no? Cada vez que se presenta, cada uno es proporcional. Sí, claro. O Sí, sea, o sea, tú no cada tienes uno que paga. pagar los 10 exámenes de una, Ah, no, ok. tienes que es cuando te vas a registrar para el examen, únicamente. Que eso también es flexible, ¿no? Lo ayuda a uno a ir pensando, voy ahorrando Sí. a 80 libras. ¿Cuánto es presencial y virtual? Todos son presenciales Todos. a partir del F5, todos, Sí, F4. creo que también los primeros 3 son También son presenciales, pero presenciales. se hacen por computador. Ah, ok. Pero tampoco te lo hacen. No es desde tu casa, no, es desde tu la casa no sí, se no puede. creo. Ah, ok. No. A partir de 2017 ya están tratando los papers F para hacerlo Sí. YouTube-based también. Ah, para ¿sí? el año entrante. Ah, Bueno. proyecto, Pero por el momento no. por el momento. Listo. Lo otro es esa división early, standard y late. Sí. ¿Qué diferencia hay? Mira, esta es la fecha en la que dicen las inscripciones de los exámenes son el 20 de abril. Sí. ¿Sí? Exacto. Si se inscribe antes del 20 de abril, le vale esto. Si se escribe el 20, le ya. vale esto. Y si se escribe después del 20, le vale esto. Básicamente sí. es eso. Exacto. Listo. Yo creo que porque las preguntas creo que vamos a tenerlo al final, ¿no? Sí, bueno. 5 minutos y luego Sí, lo hago ya. practicar. Listo. Ah, pero el señor, la última Sí. pregunta Ah, del señor. Listo. Buenas noches. Tiene que ver con el hecho que uno vaya presentando, digamos, cada examen, ¿lo van certificando cada uno de ellos o es al final que dan la certificación? No, es interesante. Ellos te van, uno cuando es estudiante, uno tiene su ACCA number, el número de la ACCA, y uno tiene un estatus. Y ahí le sale el F1 exemption, F2 exemption, F5 pasó Sí. con tanto, o sea, tiene uno su estatus. Exacto. Y cuando llega a los 9 le mandan a uno un diploma certificando que ha terminado los fundamentals. Sí. Ujú. Como tal certificación no hay, lo que te sale es el estatus de que eres estudiante y que ya pasaste esa materia. Ahí te sale. Sí. La definición de part qualified. Sí. Por ejemplo, cuando Ah, tú sí. ya tienes todos los Fs y solo te faltan los profesionales, ya tú eres un part qualified. No están calificados full, pero ya tú tienes como el... El estatus de llegar a la mitad del camino, por Sí. decirlo así. Y hay, ¿Sí? hay puestos, digamos, en Inglaterra que dicen, listo, el requerimiento debe ser part qualified, por ejemplo. Entonces, no es tanto por un paper, pero sino cuando ya supera 6, ya es como part qualified. Sí. Tres preguntas rápidas, creo. Listo. La primera es cómo se prepara uno, porque llega uno al examen y dónde estuvo el material, cuándo lo recibió, cuánto costó, Ah, bueno, quién ese te ya, entrenó. ese ya tema, esa respuesta la van a ver ahorita con Carlos. Porque Sí. pues son temas, digamos que son materias de especialización o de estudio. La siguiente es
las calificaciones van de cuánto a cuánto y con cuánto pasas. Ah, ok. El puntaje muy es bien. hasta 100. Esa es muy buena pregunta. Se pasa con 50 puntos, O sea, la mitad. con la mitad. Y la tercera es cada cuánto tienes que repetirlo para mantenerte. No, no se Repetir, repiten. no. No, pero se supone que nos dijiste que esto era para mantenerte Ah, pero es que ese es permanentemente otro. actualizado Sí, y que sí. para poder ser miembro tienes que estar activo. Entonces, ¿cómo mantienes eso? No, el CPD básicamente se demuestra diciendo, yo estuve en un seminario de actualización, ¿sí? Yo hice estudios de maestría, hice una investigación, asistí a un curso, estuve en un congreso, ¿sí? O sea, no es volver a tomar exámenes, ¿sí? Sí, o- Entonces hasta- es estar garantizar que uno está actualizándose en Exacto, temas, ¿sí? Sí, sí, sí. Eso es importantísimo y ahí uno tiene que, pues, cliquear que uno lo está haciendo, si no, pues, no puede renovar membresía. Exacto. Sí, además la preparación que tú la haces es decir, tienes dos tipos de experiencia, una que es demostrable y la otra que no es demostrable, sí, que no la puedes demostrar. Por ejemplo, demostrable es que estuve en la cumbre, sí, entonces estuve como participante, no necesariamente tienes que ser el que habla, sino estuve en una cumbre, fueron 16 horas, estuve allá, escuché de las nuevas cosas de las NIF, puedo demostrar con una certificación que estuve en la cumbre, ¿cierto? Pero también yo puedo decir, para un cliente, un caso especial, me tuve que preparar como 4 horas y revisando normas, viendo qué cambió en las NIF. Voy a tener un proyecto ahora que va a entrar la IFRS 15. Eso puedo decir, no es demostrable porque no tengo como decirle, oye, estuve 4 horas allá, pero me lo aceptan, ¿sí? Es decir, me aceptan este tipo de experiencias, ¿sí? Listo. Sobre el tema de la primera pregunta, sobre el estudio, ¿sí? Bueno, Carl les va a presentar acá una buena oferta, ¿sí? de estudios. Ahora, depende mucho de ustedes. Claramente es muy bueno con profesor. Es decir, lo recomiendo mucho porque claramente los va a guiar durante todo este proceso. Yo también inicié con profesor, ¿sí? Teníamos profesores de Inglaterra. Tenían un acento muy difícil, sinceramente, para entenderlos. Eso no pasa con Carl, que ya habla muy bien, con mucho acento colombiano. Sin embargo, con los libros también uno puede, es decir, yo compraba también libros por internet y estudiaba los últimos exámenes. Desde que llegué a Colombia, estudié con los libros, es decir, compré libros por internet de varios institutos que hacen los libros y estudié solo, ¿sí? Claramente es un poco más difícil. No hay material recomendado por el instituto. Sí, claro. Sí, Adriana están los se aprobados, Sí, sí, o sea, ahí dentro de la información, Sí. digamos, está Kaplan, está BPP, ¿sí? Sí. Hay otros tipos de recursos, ¿sí? El costo, bueno, Yo me no sé acuerdo cuánto, que 25 pagaba libras como, por un por libro. 2 exámenes pagaba como 120 libras los libros. Es decir, los compraba por internet, me llegaban a la casa y pues todavía los utilizo, sinceramente. Es decir, independientemente si estudian con profesor o no, son muy buenos. Por Muy buen ejemplo, material. una compañía que me preguntó una compañera hace poco de un tema complejo de combinaciones y consolidación compleja con varias imbricación y eso, cogí el libro y estaba explicado allá cómo debería hacerlo, me ayudó bastante, es decir, todavía los tengo y son muy buenos. Listo. ¿Listo? Sí, o sea, igual no hay limitaciones, está disponible, hay diferentes herramientas. Carl es una de sí. ellas, pero hay otras, ¿sí? No, lo preguntaba es porque yo me imagino que hay unos temas que tú tienes que cubrir. Claro, sí, claro, sí, está sí, la sí, sílaba. Ah, pero adicional yo les comentaba que ACCA ya tiene guías también, ¿sí? Sí. Era lo que les comentaba antes. Ya ellos también tienen guías tienen material para estudiar y todo. Y ellos te dicen para cada examen qué puntos van a cubrir, ¿sí? ¿En qué se enfoca el examen? El F7 te va a decir, bueno, cuáles de las NIF o cuáles temas, ¿sí? ¿Qué versión de las normas, por ejemplo, de las NIF va a ser enfocado el examen? ¿Sí? Para que uno sepa, bueno, ¿entró en vigencia la nueva no sé cuál NIF o no? ¿Sí? Entonces tú te puedes preparar de acuerdo con eso. Es importante tener en cuenta que el ACCA no te pide que tú estudies, es decir, no te pide que tú tengas presencia, estudios en sentido de como en una universidad que tú tienes que ir a la clase, ¿sí?
tu ACCA te dice, si llegas, si tú presentas el examen y si pasas, bien, no me importa cómo lo hiciste, en el sentido de que no... Exacto. Autoestudio, sí. de responsabilidad. Exacto. Sí, Es decir, responsabilidad que de tú lo cada haces uno. con profesor o no, o no sé, o no estudias para nada, no sé. Esa es tu Pero le decisión. toca repetirlo. Sí. Listo. Entonces yo creo que vamos a Ya los dejar a dejamos Carl con tam- Carl y ya. que escuchamos un poco lo que nos va a comentar. Sí, yo lo voy a poner. Bueno, les voy a comentar sobre una oferta para el primer paper. Bueno, realmente no es el primer paper de los papers Fs, los fundamentales, pero es el F7 que es el Financial Reporting. Entonces, tiene más sentido de empezar con este paper. ¿Por qué? Porque este paper está pura NIF. Entonces, si tú miras el syllabus, que no está acá, pero tú lo puedes entrar en ACCA Global, la parte de estudiantes y luego recursos para estudiantes. Ahí tiene todos los papers, el syllabus, los examinable documents, etcétera, etcétera. Y básicamente el F7 es un paper que tiene 4 partes fundamentales. Primero es todo el framework conceptual. Segundo es contabilizando transacciones, que básicamente ese es donde abarcamos todas las normas, la NIC 16, propiedad, planta y equipo, ingresos, combinaciones de negocios, etc. Y luego tenemos preparación de estados financieros separados y consolidados, cuando básicamente lo empezamos con un balance, hagamos nuestros ajustes para llevarlo, el PG, el balance, o el estado de flujo de efectivo, etc. Y por último, que es muy importante, interpretación de información financiera, porque no es solo suficiente de haga un balance, un flujo, y mira, jefe, ya lo hice. Pues, bueno, ¿para qué me dice el flujo? O sea, ¿cómo estamos comparando con nuestros competidores? ¿O cómo hicimos año a año? Entonces, básicamente, vamos a empezar con F7. Bueno, ¿cómo está estructurado? Pues, básicamente, como lo mencionaron Lucian y Adriana, que no es necesario que usted lo estudie conmigo o con nadie. O sea, tú lo fácilmente no, pero tú lo puedes estudiar solo. Pero de pronto, iniciando será muy difícil porque uno no está acostumbrado al estilo del examen. Entonces, para uno ahí, con los libros, bueno, ¿dónde empiezo? Y como Lucio mencionaba, mucho es la técnica. O sea, tú llegas al examen y no hay mucho tiempo para pensar. Son las 3 horas y tú tienes que hacer como casi un roboto contador. Bueno, entonces, ¿cómo está estructurado? Pues esta estructura, este es como yo lo aprendí, digamos, en Inglaterra. Yo estudié con Kaplan Financial, igual los otros BPP hacen lo mismo. Para cada paper, el curso está estructurado en 2 módulos. Primero es, digamos, el tuition o la docencia, que es 30 horas, que básicamente en esas 30 horas, ¿qué hacemos? Pues es para aprender todo el syllabus. Entonces, para abordar todos los temas que vamos a ver en el examen, ¿sí? Para cubrir todo. Para entender, mirar el mecanismo para hacer una consolidación, mira cómo yo tengo que escribir sobre los indicadores de ganancias, lo que sea. Pero luego, lo importante, y que es muy clave, es la revisión. Que básicamente eso es cuando estamos haciendo los exámenes pasados, analizando, bueno, ¿dónde tenemos débiles? No, es que yo estoy muy bien en las consolidaciones, pero me falta en propia planta y equipo, me falta en leasing. ¿Sí? Entonces, en esta revisión ya estamos, digamos, afinando para que cuando entramos al examen en el British Council, pues ya estamos en condiciones de pasar el examen. No estamos, bueno, obviamente vamos a ser nerviosos, porque eso siempre uno está nervioso, independiente del nivel de preparación que lo hace. Entonces, básicamente está en 2 módulos, docencia y revisión. Entonces, en total, para un paper, 60 horas. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué más estamos ofreciendo? Pues adicionalmente, como lo mencionamos, los exámenes están en inglés. Y mucha gente dice, no, es que yo no tengo el nivel de inglés. Pues eso es cierto. Entonces lo que estamos ofreciendo es un curso optativo en inglés financiero, para que uno ya está más cómodo con el inglés
el tipo de lenguaje, porque no es solo uno dice, bueno, yo me defiendo en inglés. Hello, how are you? What do you want to do? Pero ese no es el nivel de inglés. El nivel de inglés es analizar estados financieros, comentar, dar recomendaciones, que es muy diferente que, no, yo me defiendo, ¿cierto? Entonces, pero igual si uno defiende bastante, porque hay gente acá, me imagino, que tiene casas matrices en Estados Unidos, Inglaterra, que están hablando financieramente en inglés, pues de pronto dicen, no, ya, siento bien. Entonces, no tiene que tomar en inglés. Pero si lo consideran que es necesario, pues lo pueden tomar este curso conmigo. Adicionalmente, durante, digamos, las 60 horas que vamos a hacer, vamos a hacer análisis de los exámenes pasados. ¿Sí? Porque cada vez que lo hacen un examen, por ejemplo, este examen es el 6 de septiembre. Ahí en octubre o noviembre ya este examen será para el público para ver. Entonces podemos mirar los exámenes pasados para ver el estilo de preguntas, a ver las tendencias, analizar, a ver, o sea, para hacer todo en nuestro poder para maximizar nuestros chances o posibilidad de éxito. Adicionalmente, un email donde si tienes preguntas técnicas durante 40 horas, pues lo vamos a contestar, porque de pronto está viendo con el libro y el fin de semana es que no, realmente no logré entender. Yo leo y no entiendo. Entonces uno se puede escribir y dentro de 2 días tiene la respuesta. Y también el asesoramiento gratuito en todo el proceso de validación de la educación previa para ver, oh, mira, es que yo tengo este título, pero no sé si tengo exempción para el 2, 3, 4, pues este proceso estamos ofreciendo gratis. Y adicionalmente incluido, después voy a hablar de precios, incluido es material de Kaplan Financial, que es uno de los, había un pregunto acá sobre ese es un Approved Content Provider, que quiere decir que el ACCA ha dicho, listo, Kaplan, sus recursos, su material, está a nuestro nivel, tenemos confianza para dar nuestro sello de aprobamiento, básicamente. Es muy bueno, sí, yo de hecho yo lo estudié con Kaplan, también, Adriana y Lucian. Sí, yo también, es excepcional, es decir... Sí, la forma en cómo se enfrenta para atacar las preguntas, o sea, es muy metodológico, ¿sí? Porque uno se ve, digamos, un past examen, uy, ¿para dónde empiezo? Pero ya uno obviamente con los elementos ya, pues ya sabes, listo, esta información, y mucho es técnica, porque muchas preguntas tienen balance y luego tiene una página de información narrativa. No, la compañía debido a problemas de liquidez hizo, se otorgó un bono convertible, el precio de acción era tanto, o sea, es mucha información que uno tiene que saber, bueno, pero ¿qué hago con esa información? ¿Sí? Entonces todo eso es ya parte del entrenamiento, digamos, la capacitación. Además, ayudamos a conocer, ¿cómo? Además, ayudamos a conocer el examen. Entonces, eso es clave para mí, eso es como la Biblia de cada paper, es el syllabus, porque el syllabus dice exactamente que el examiner, la persona que escribió el examen, que él quiere que usted muestre para pasar. Entonces, listo, tiene que saber cómo hacer el cálculo de deterioro, tiene que saber cómo tratar el goodwill en consolidación, tiene que saber cómo llevar el exceso de depreciación en una propiedad, planta equipo revaluado a las ganancias retenidas. O sea, se va en detalle a qué tiene que hacer. Entonces, uno con el syllabus, yo me acuerdo cuando yo estaba tomando los exámenes, yo sentaba cada rato y bueno, el syllabus, bueno, ese estoy cómodo, eso me falta. Volvemos a revisarlo, ¿sí? También, ese es buenísimo, el examiner's approach. Es que la persona que escribe el examen, él hace como un documento diciendo, listo, el propósito de este no es el syllabus, pero sino es más narrativo. El propósito de este paper es que estudiantes lo pueden entender, tal cosa, etc. Y también que es bueno, después cada paper, dicen, listo, el F7 septiembre de 2016, 40% de los estudiantes pasaron. Y luego el examiner va a hacer un reporte sobre este examen. Entonces va a decir,
otra vez muchos estudiantes no entienden cómo hacer tal cosa y no lo pusieron tanto énfasis en tal cosa. Entonces ahí uno se puede ir pues tratando de entrar a la cabeza del examiner para mejorar nuestros chances de éxito, ¿cierto? Y también el ACCA, pues siempre hay publicaciones sobre los temas relevantes. Es decir, lo que estoy tratando de demostrar acá es que no solo con los libros Kaplan y por asistir a mis clases, o sea, ese no es máxima las dos chances. Tiene que usar todos los recursos que están disponibles para mejorar la chance, porque pues primero uno quiere perder más tiempo, esperar otros 3 meses para tomar el examen, y más la inversión económica para pagar los exámenes, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿cómo está la oferta? La oferta esa es una oferta de lanzamiento, ¿sí? Porque en ese momento estamos lanzando, y que la verdad no es fácil, porque mucha gente pues tiene miedo, o no creen que tiene el inglés, o lo que es clave es el tiempo. Entonces yo me acuerdo cuando yo entré a una firma en Inglaterra, la primera cosa que hicieron es que listo, tales días tú vas a estar estudiando en Kaplan, y yo me salí una semana estudiando. Acá en Colombia, porque ese es nuevo, el tema de Professional Qualification es nuevo, los empleadores en ese momento no están apoyando, digamos, en la manera que lo apoyan en otras partes del mundo. Digamos, por ejemplo, en Price, en Inglaterra, tú no puedes llegar a gerente sin tener una ACCA o equivalente. ¿Sí? Pero acá en Colombia, pues, tenemos una diferente método de educación que junto con los NEFs va cambiando poco a poco. ¿Sí? Entonces, la docencia de revisión, 2.900.000. ¿Esto qué incluye? Incluye las 60 horas para el FA7 y adicionalmente incluye 20 horas de inglés financiero. Que el inglés financiero empieza al final el 7 de abril. El inglés financiero. ¿Sí? Pero si dicen, no, yo me defiendo en inglés, siento cómodo, pues el precio será 2.2 millones más IVA para las 60 horas. ¿Sí? Que uno dice, uy, no, eso es muy costoso. Que personas han hecho este comentario. Yo les digo que es barato. Porque cuando tú lo compras, digamos en Inglaterra, pues obviamente la libra, entonces de pronto no lo puede comparar, es mucho más, es más costoso. Pero igual uno dice, listo, yo tengo que tomar 10 exámenes, entonces 2.2 multiplicado por 10, 22 millones, más los fees de ACCA. ¿Cuánto más o menos? ¿Que 30? ¿Cómo? Sí, exacto. Entonces, no sé cuánto vale un maestría acá. ¿50? Sí. Y con la maestría usted lo puede ir a Nueva Zelanda o Inglaterra. No, es que tengo maestría de Javeriana. Ah, bueno. Pero entonces, sí, de acuerdo que no es una cosa que es barato. Pues tampoco debe ser por los beneficios que da. Pero adicionalmente, como mencionaba, que es una oferta de lanzamiento, adicionalmente, si inscribe con nosotros antes del 18 de marzo 2016, vamos a dar, pues primero vamos a pagar la cuota de inscripción de ACCA, que es 79 libras, que eso es 370.000, más o menos, creo. Sí, creo que es como más 4.500. Eso es... ¿Cómo? ¿Sí? Ah, bueno, listo. Ok. Muy bien. ¿Eres contador? ¿Contador? Ah, bueno, está bien, muy bien. Y también la cuota de suscripción de 2016, porque primero tiene que inscribir con la ACCA y luego tiene que pagar la suscripción anual. Adicionalmente hay otro 85 libras, que es más o menos, bueno, ya creo que será 400 o 395. Y adicionalmente, incluido en este precio, son los libros de Kaplan. ¿Qué son? Primero es el study text, que es la parte de la docencia, donde te da todo el syllabus y cómo hay que atacar, digamos, la metodología para atacar las preguntas. Y también tiene el revision kit. ¿Qué es el revision kit? El revision kit es un libro
que básicamente tiene muchos preguntas pasadas junto con la respuesta sugerida, con todos los cálculos para que tú lo puedas entender, cómo armar los cálculos, etc. Entonces, allá está pues 370, 395, 280, pues casi $1,000,000 en, digamos, en regalos, ¿sí? Entonces, esa es la oferta de lanzamiento. Fechas importantes. ¿Cuándo se inicia el curso? Se inicia el 19 de mayo. Pues bueno, ese no está teniendo en cuenta el inglés financiero. Eso es cuando inicia la docencia del ACCA F7, 19 de mayo. Entonces, hoy estamos que el 3, todavía nos falta 3 meses y medio, más o menos. ¿Sí? Eso es cuando inicia. ¿Cuándo vamos a finalizar el curso? El 3 de septiembre. Entonces, uno dice, listo. ¿Y cómo vamos a estructurar el curso? Pues básicamente está estructurado en 6 bloques. En 6 bloques de 10 horas. Entonces, jueves en la noche, 6 a 9:30. Y viernes el mismo horario. Y sábado, 9 de la mañana a 1:30, que incluye 30 minutos de descanso. Porque para estar estudiando todo el tiempo, pues uno cansa, ¿cierto? Y básicamente, entonces, es esos 6 bloques y tiene, digamos, descansos de 3 semanas. Entonces, listo, empezamos el 19 de mayo en estos 3 bloques y luego tenemos, pues no es un descanso, porque en ese tiempo uno tiene que estar revisando qué hicimos para asegurar que ya cuando llegue el próximo clase, pues ya todas las preguntas que había, pues ya estamos bien, para no llegar y decir, no, es que no entendí lo que vimos hace 3 semanas. Tenemos que ser muy disciplinado, porque no es solo que uno se asiste a los cursos y se puede pasar. Este requiere mucho tiempo afuera, mucho tiempo estudiando, autoestudio para fortalecer. Obviamente unas personas lo logran entender más rápido que otros. Es normal, ¿cierto? Todos aprendemos en forma diferente. Entonces, yo me acuerdo que hay otras personas que estudian más que yo y otros que menos, pero uno tiene que ir a su ritmo para que uno sienta cómodo para pasar el examen. La fecha del examen es el 6 de septiembre. Entonces, creo que amplio tiempo, digamos, para prepararnos. Pero como mencionaba, ese no es para uno decir, no, es que me suena bien la ACCA, yo quiero hacerlo. Uno tiene que ser muy consciente del esfuerzo, lo que requiere. O sea, hay que ser consciente de eso, porque no es nada que uno asiste en clases y pasa, no, es un sacrificio, como mencionaba Adriana. Y como ella dice, no, hay mucha gente, no, es que vamos a la fiesta, vamos a tal lado. No, es que no puedo, estoy estudiando. Pero bueno, la idea es que vale la esfuerzo, ¿no? Igual si no costaba nada, si estaba fácil, pues no vale la pena tenerlo normalmente, ¿no? Sí. ¿Ustedes nos van a compartir la presentación para saber los diferentes exámenes? Sí, claro. Sí. Y, perdona, otra pregunta. ¿Y qué? ¿Y solo un curso, o sea, un solo paper este año más las excepciones? ¿O vas a hacer más cursos o cuál es la idea? Eso es una buena pregunta. Entonces, obviamente, mucho depende de los números, ¿cierto? Los números de las personas que lo van a tomar. Porque si nadie lo quiere hacerlo, pues no hay curso. Entonces, por eso estamos haciendo estas sesiones. La verdad es un logro. De pronto sea, de pronto no. Yo espero que sí. Pero si no, de pronto ya está muy temprano para Colombia. No sé. Yo tengo confianza que podemos lograr los números, porque Colombia más con los cambios está listo para ese tipo de calificación. Más que hay gente acá que ha estudiado acá en Colombia, lo han hecho. Pero la idea es empezar con el F7 y luego con el mismo grupo, pues los sigamos. Y luego otras personas van a empezar con el F7 y luego vamos a entrar con otros profesores, otros docentes que lo van a dictar. Porque yo solo pues no lo puedo dictar cuatro papers en un session, porque es mucho. También es mucho cargo para un profesor, porque tampoco no es llegar y la presentación, porque ustedes van a requerir mucho apoyo y mucho análisis. No es solo la norma dice eso, la norma dice, no, es como miramos a ver eso, la técnica, porque es mucho más involucrado, digamos, que mucho lo que de pronto ustedes han visto hasta
hasta ahora. Sí, de acuerdo. Exacto. Bueno, ¿y qué más? Bueno, por último, ¿en dónde vamos a tener los cursos? Vamos a tenerlo aquí mismo. Y si necesitan más información, pues ahí tienen el brochure, ahí está mi correo, ahí está mi número de teléfono. Yo trabajo acá en Bogotá, yo trabajaba acá en PwC para 4 años, pero hace casi un año salí de la firma y creé la Matson Associates, que está ofreciendo el ACCA y también consultorías en NIF. Entonces, no, pues, no sé si hay preguntas, dudas, inquietudes. ¿Todo claro? ¿Todo fácil? Sí. Los exámenes. Perdón. O sea que si yo paso mi título, me aprueban los 4 primeros porque soy universitaria, pues en teoría. Entonces ya no voy con F5, F6, F7, no voy en orden, los puedo tomar en desorden. En desorden hasta un punto. Por ejemplo, tú tienes que hacer todos los papers F antes de empezar los professionals, los Ps. Pero en términos de los Fs, pues vamos a empezar con la F7 y luego vamos a, pues eso ya habría que mirar con qué sigamos. O sea, si estamos un grupo de 10, 12, pues ya vamos a mirar cuál nos conviene más. Pero dependiendo, si uno está estudiando solo, pues lo estudia lo que conviene. Pero obviamente si estamos un grupo iniciando de 10, pues vamos a ir estudiando lo que requiere la mayoría. ¿Sí? Y la idea es que un grupo pequeño, pues ahí lo apoyamos porque estamos todos haciendo el mismo examen. Eso es muy importante también, es el apoyo cuando está estudiando, porque uno estudiando a veces sienta muy solo, pero si tienes compañeros que lo están haciendo, pues ven a mi casa el sábado o domingo y nos vamos en Juan Valdez y miramos los puntos que yo estoy débil y tú estás fuerte, yo te explico esto. O sea, la idea es que lo ayudamos, que no estamos solos para hacerlo, porque la verdad no es sencillo, no es fácil. Entonces hay que aprovechar máximo los recursos que están disponibles. Y como lo mencionaba, si uno está, no, yo siento cómodo solo con los libros o con una plataforma online, pues no es necesario tener el face-to-face tuition conmigo, pero será muy difícil de empezar solo con los libros, porque sí. por lo menos que... Sí, exacto. Eso es como hizo Lucian. difícil. Lucian en Rumania, tuve un profesor que vino de Inglaterra para hacer los primeros 3 o 4. 3 exámenes. Sí. 3 exámenes. Y luego vino a Colombia y ya dijo, no, pues ya yo sé cómo es la metodología, ya he estudiado, ya siento en condiciones de estudiar solo. Pues igual no hay nadie acá en Colombia nadie que está ofreciendo. que me podría enseñar. Sí, exacto. Sí, Entonces sí. ustedes son muy afortunados. Sí, exacto, sí. Pero bueno, no sé, ¿más preguntas? Bueno, todos tienen mis datos, entonces... Sí, digamos, de las 2 agremiaciones o colegios que uno conoce grandes de contadores, digamos, ¿cuál sería la diferencia grande entre la certificación, digamos, que estamos viendo acá y la ICAEW? El ICAO, pues primero, el ICAO tiene algo muy similar con la ICCA, digamos, pero el primero es que el ICAO full tú no puedes hacer acá. Es que la certificación ICAO no es equivalente de esto. La certificación ICAO en NIF es, digamos, un equivalente de la certificación NIF en ICCA, que lo que estamos hablando no es una certificación, digamos. Pero el ICAO es otra organización de es otra organización de contadores, digamos. Son pero la competencia, digamos. Sí, es la competencia, sí. Exacto. Sí. Ahí yo quiero aclarar un punto y es que el mercado hoy en día, en razón a las NIF, ¿sí? Los 2 institutos, tanto el ICAE como el ACCA, crearon estas certificaciones en NIF y también en auditoría, ¿sí? ¿Qué sucede? Esas certificaciones son solamente para mirar esos temas, pero no tienen, mejor dicho, ni el mínimo ápice de lo que es la Professional Qualification, ¿sí? Una persona que diga, soy certificada en NIF, no puede decir que es miembro de la ICCA,
¿sí? O sea, ser miembro de la ACCA es pasar por todos los papers, tener los 3 años de experiencia. Incluso nosotros cuando estamos estudiando o si somos par qualify, no podemos decir que somos miembros porque nos pueden sancionar a nosotros. Nosotros como miembros, los 3 después de nuestro apellido tenemos un apellido adicional que es ACCA y estamos autorizados para hacerlos. Una persona que es certificada es como hacer un curso, certificar en que yo pasé un curso, un segmento, porque Sí. ni siquiera alcanza a ser el mínimo de lo que se ve en un F7, que es el paper por el que arrancarían, ¿sí? O sea, eso es como por decir lo básico que deben saber. Ya un estudio más profundo, F7, que en F7 sí son ejercicios de consolidación, todo este tema, combinaciones de negocios. Entonces la diferencia sí es grande. Además de esto es importante, y es importante tener en cuenta que nosotros como miembros podemos firmar estados financieros como contadores públicos en Inglaterra, ¿sí? Mientras que con una certificación no lo puedes hacer. Solo dice, esta persona sabe IFRS, pero no es contador público, ¿sí? O auditor, Chartered por ejemplo. accountant, ujú. Sí, es decir, por ejemplo, yo que hice, creo que Adriana también, el P7 de P7, auditoría, podemos también podemos firmar como auditores, ¿sí? Es decir, cualquier compañía, podemos firmar estados financieros de compañías, mientras Sí. que con Digamos, la en países certificación como, perdón, Luis, Sí, interrumpí. sí, en siga. países como el Reino Unido, una Sí. persona que va a la universidad y termina su título profesional, así como en Colombia, no puede firmar estados financieros. O sea, está a mitad del camino. Tiene Exacto. que obtener una professional qualification para poder ser reconocido como contador o charter accountant que da fe pública, ¿sí? O sea, hay una diferencia bien grande, ¿sí? Es básicamente eso. ¿M? Entonces, incluso hace poco, no sé si ustedes estuvieron en el foro de firmas de la Universidad Javeriana que vino una persona del ¿sí? organismo de México, no. Ah, no. Vino Alejandro Vino, no me acuerdo González, ahorita el ¿no? nombre, De vino ESB. alguien y también ESB. hay un proyecto Sí. de que el Professional Qualification empiece también a extenderse en Latinoamérica. O sea, es algo en lo que ya estamos entrando. O sea, la globalización nos forza y nos está metiendo en el mismo tema. Es algo a lo cual vamos a futuro, todos vamos para allá, ¿sí? Igual ustedes saben, todas las otras profesiones como ingenierías tienen la posibilidad de que uno se mueva mundialmente. Básicamente lo que están haciendo las Professional Qualifications es darle el mismo estatus también a los contadores, que hablemos del mismo idioma con tema de normas internacionales en cuanto a preparación de estados financieros y lo mismo con temas de auditoría. Entonces es todos entrar en lo mismo, ¿no? Qué pena, te interrumpo, es que van a cerrar el parqueadero. Ah, bueno. Una última pregunta, si uno hace el P7, ¿puede uno, o sea, hay un examen adicional para certificarse en normas? En normas. En Porque normas. en IFRS, mejor dicho, o sea, F7. siempre, al comienzo, digamos, de todo este boom de Sí. las normas, hablaban certifícate con el ICAE o certifícate o te presenta el examen y ya con eso, entre comillas, tienes una certificación. Estoy entendiendo que el paper es mucho más que la certificación. Sí. ¿O es otro examen que habría que presentar adicional? No, es un paper, o sea, el paper es una de las materias dentro de la cualificación, ¿sí? Que en tema de contenido tiene mucho más que una certificación, ¿sí? Es mucho más. Pero lo que está preguntando básicamente es si pasando Sí, el es- F7 recibe la certificación de IFRS. Yo No, 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 estoy O sea, son es dos otro temas examen. diferentes, es Sí, otro sí, examen. yo- sí, Y son también, dos. y también lo provee ATCA o Sí, lo tienes sí, que también hacer. lo provee Sí. la ICCA. Ok. Sí, es otro examen aparte. Ok, ok. Yo iba a mencionar que cuando yo entré a la firma en Price, a toda esta ola de, no, es certificarse con IFRS, con ACCA o con ICAO, y yo le pregunté a mi jefe, yo, ¿tengo que certificarme? Y me dijo, no, pues, tú eres de ACCA, ¿para qué lo vas a certificar? Entonces, decir que no es necesario. Bueno, el P7 no te da el certificado bonito, pero es que ¿cuántas personas tienes este certificado bonitos? Muchos. Entonces, es decir que, bueno, no tiene el paper brillante, pero ya tiene el exacto, ya es, o sea, ya es alguien, un jefe que está informado sobre finanzas, de contabilidad y qualifications, pues él va a saber que lo que tú tienes pesa más. ¿Listo?